Hola, somos el grupo 5 y nuestra enfermedad es tuberculosis. Introducción. Bueno, y para introducirnos al trabajo vamos a hablar sobre qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección crónica en la cual lo que predomina va a ser la neumopatía, pero también puede haber afectación de otros órganos. Esta infección es producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, como también es conocido. La tuberculosis infecta aproximadamente a la tercera parte de la población mundial y mata unos 3 millones de pacientes por año, lo que lo convierte en la causa infecciosa de muerte más importante del mundo. Esta se puede clasificar en tuberculosis primaria o tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es la forma de la enfermedad que aparece en una persona que no ha estado previamente expuesta y en la mayoría de adultos es reprimida y no tiene ninguna sintomatología. Y la tuberculosis secundaria es la forma de la enfermedad que aparece en pacientes que ya han sido sensibilizados y se puede manifestar un tiempo corto después de la tuberculosis primaria. Bueno, los signos y síntomas van a depender de la clasificación de la enfermedad que acabo de mencionar. En la tuberculosis primaria, la mayoría de los casos suelen ser asintomáticos, pero los pacientes pueden presentar consolidación pulmonar, adenopatía ilear, derrame pleural, diseminación hematógena, que puede terminar en una meningitis tuberculosa o en una tuberculosis miliar. Y en el caso de la tuberculosis secundaria, esa va a afectar típicamente el vértice de los lóbulos superiores del pulmón y se puede dar en uno o en ambos pulmones. En estos pacientes vamos a encontrar cavitaciones pulmonares con bacterias y en cuanto a síntomas podemos ver malestar, anorexia, pérdida de peso, fiebre, pero la fiebre suele ser baja e intermitente, sudoración nocturna, tos purulenta, hemoptisis, dolor pleurítico y manifestaciones extrapulmonares, pero ya eso va a depender del órgano afectado. Bueno, en el modo de transmisión tenemos que es un organismo que se transmite persona a persona mediante microorganismos transportados por gotículas vía aérea desde un caso activo hasta un caso susceptible a la enfermedad. El periodo de incubación suele ser de 2 a 10 semanas. El periodo de transmisibilidad dura desde que el paciente expele bacilos, lo que suele ser más o menos 3 meses antes de que se realice un diagnóstico en personas con baciloscopias positivas, hasta que este paciente sea correctamente tratado sin presentar resistencia a antibióticos. Y en cuanto a la susceptibilidad, tenemos que es generalizada, pero hay factores que la aumentan, como la edad en menores de 3 años y en ancianos, la magnitud y la duración de la exposición, el estado inmune del huésped, las enfermedades concomitantes y los factores de susceptibilidad genéticos. Bueno, en cuanto a métodos diagnósticos, tenemos que aún no se disponen como métodos adecuados de diagnóstico para la forma activa de la enfermedad. En ese momento tenemos el examen directo de esputo, que es positivo cuando en el esputo hay más de 10.000 bacilos por mililitro. Pero es súper lento porque se demora más o menos 6 semanas para dar resultados. Y también tenemos un examen que no es todavía muy común verlo, pero se demoraría muchísimo menos, aproximadamente unas 2 horas, que es el test MTB-RIF, que permitiría el diagnóstico de tuberculosis a partir de un esputo positivo sin necesidad de cultivo. Y para el diagnóstico de las formas subclínicas o la T, tenemos la prueba de tuberculina. A nivel mundial, con una población de 7.770.521.000 para el año 2019, realizando los debidos cálculos, tuvimos una tasa de incidencia por tuberculosis de 128,6 casos por cada 100.000 habitantes. Para el mismo año tendríamos una mortalidad mundial por tuberculosis de 15,44 por cada 100.000 habitantes. Y con respecto a la letalidad mundial por tuberculosis, tendríamos que fue del 12%. Por otra parte, en Colombia, para el año 2019, realizando los debidos cálculos y teniendo una población de 50.340.000 para la fecha, tuvimos una tasa de incidencia nacional por tuberculosis de 23,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad, por otro lado, para el mismo año tuvimos que fue del 2,24 por cada 100.000 habitantes. Y para el año 2018, es decir, un año atrás, tuvimos que la letalidad fue de un 7,5%. Definición de casos. Según la resolución 227 de 2020, los casos de tuberculosis los vamos a
definir según 4 criterios. Entonces el primer método va a ser según el método de confirmación. Vamos a tener casos confirmados por laboratorio, por clínica y por nexo epidemiológico. Según la historia, el siguiente ítem es según la historia del tratamiento. Entonces, pero va a ser un tratamiento previo. Vamos a tener casos nuevos de reingreso tras recaída, de reingreso tras fracaso, recuperado tras pérdida del seguimiento. Vamos a tener en una tercera instancia según la ubicación anatómica, entonces vamos a tener una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, y según el estado de VIH vamos a tener un paciente con tuberculosis VIH positivo o paciente con tuberculosis VIH negativo, o en su efecto un paciente con tuberculosis VIH desconocido. Según el Según el Ministerio de Salud, para las pruebas diagnósticas, todo paciente sintomático bajo la condición de tox y expectoración por más de 15 días se le debe realizar vaciloscopia de esputo seriada y radiografía de tórax. En caso de que la vaciloscopia salga positiva, se le va a realizar al paciente una prueba de sensibilidad a fármacos y se le va a hacer la prueba de VIH. Si la prueba de esputo, la vaciloscopia de esputo sale negativa, pero se persiste en el diagnóstico de tuberculosis, entonces se le debe realizar al paciente un cultivo en medio líquido. Lo mismo para los casos de tuberculosis extrapulmonar, se recomienda hacer un cultivo en medio líquido del órgano que esté afectado, en conjunto de las pruebas moleculares. Según el Instituto Nacional de Salud, la periodicidad del reporte debe ser semanal, esto es del nivel municipal hacia las entidades departamentales, que sería la Secretaría de Salud Departamental, y luego a las entidades gubernamentales, que es el Instituto Nacional de Salud. Entonces tenemos en los indicadores el porcentaje de casos por tipo de tuberculosis. Este lo vamos a interpretar de la siguiente manera. El porcentaje X de tuberculosis corresponde a casos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. El segundo indicador es la incidencia de tuberculosis general y por tipos de tuberculosis. Este lo vamos a interpretar así. En el periodo se notificaron un número X de casos nuevos de todas las formas de tuberculosis o de un tipo de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Bueno, el siguiente indicador es el porcentaje de casos de coinfección de tuberculosis VIH-Sida. En este vamos a interpretar el resultado como el porcentaje X de casos de tuberculosis corresponden a coinfección de tuberculosis y VIH. Bueno, el siguiente indicador es el porcentaje de casos de tuberculosis con investigación de campo. Esta la vamos a interpretar como el porcentaje X de los casos confirmados de tuberculosis muestra investigación epidemiológica. El último indicador son los contactos inscritos por caso de tuberculosis. En esto se identifica el número de contactos visitados por cada caso de tuberculosis. La validez y seguridad de las pruebas diagnósticas se utiliza para ver qué tan eficaz es una prueba para diagnosticar una enfermedad. Entonces, en este caso les traemos un artículo de la revista chilena de infectología en donde asistieron 200 pacientes con tuberculosis a un instituto de investigaciones biomédicas en Venezuela. A mano izquierda tenemos una tabla donde resumen los resultados comparados del cultivo con los resultados de la vaciloscopia. En este caso nos vamos a centrar en la eficacia de la vaciloscopia. Primero tenemos la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba de dar positivo en individuos enfermos. En este caso es del 65% y su interpretación es que de cada 200 personas enfermas, la vaciloscopia dará positivo en el 65% de ellos. Por otro lado, tenemos la especificidad, que es la capacidad que tiene una prueba de dar negativo en individuos sanos, que en este caso no es del 100%, o sea, la prueba es buena. Se interpreta que de cada 200 personas sanas, la vaciloscopia dará negativo en el 100% de estos. El valor predictivo positivo se define como la probabilidad
de que teniendo un resultado positivo en la prueba negativa yo voy a estar verdaderamente enfermo. En este caso nos dio 100%, o sea que de cada 200 personas que dieron positivo en la osciloscopia, el total de las personas estarán verdaderamente enfermos según la prueba. Y el valor predictivo negativo es el contrario, o sea, se define como la probabilidad de que teniendo un resultado negativo en la prueba nueva yo voy a estar sano. Y se interpreta, en este caso nos dio 96.2 y se interpreta que de cada 200 personas que dieron negativo en la osciloscopia, el 96.2% de las personas estarán verdaderamente sanas. La razón de verosimilitud positiva es la ventaja de obtener un verdadero positivo contra la de tener un falso positivo. Como podemos ver, la sensibilidad entonces es el verdadero positivo y el 1 menos especificidad es el falso positivo. Haciendo esta división, reemplazando, nos da 0.65 y se interpreta con el 1 virtual que por cada falso positivo hay 0.65 verdaderos positivos en la prueba. Por el contrario, tenemos la razón de verosimilitud negativa, que básicamente es la ventaja de obtener un resultado verdadero negativo, como vemos, 1 menos sensibilidad, contra la de tener un falso negativo, que es especificidad. Esa división nos va a dar 0.35, que con el 1 virtual nos va a dar que por cada caso de verdadero negativo hay 0.35 falsos negativos en la prueba. Por último, lo que se usa con el neumograma de Fagan es calcular la probabilidad postprueba de que el individuo esté enfermo cuando el resultado sea negativo o sea positivo. Entonces, en esta imagen, como podemos ver, hay 3 líneas. En la primera línea se coloca la incidencia o prevalencia, en este caso la incidencia que en Colombia de tuberculosis fue de 27.3 casos por cada 100.000 habitantes en el 2018. En la segunda línea se va a colocar la razón de verosimilitud tanto positiva como negativa, porque necesitamos saber los dos. Y por último, la última línea nos va a dar el resultado de esta probabilidad post prueba. Entonces, trazando las dos líneas, siendo la azul la razón de verosimilitud positiva y siendo la roja la razón de verosimilitud negativa, nos dio un resultado que se interpreta de la siguiente manera. Con una incidencia por tuberculosis en Colombia de 27.3%, un individuo que tiene un resultado positivo en baciloscopia tiene la probabilidad postprueba de estar enfermo del 10.1%. Y con una incidencia de tuberculosis en Colombia del 27.3%, un individuo que tiene un resultado negativo en la baciloscopia tiene probabilidad postprueba de estar enfermo en un 7%. Bueno, siguiendo con los factores de riesgo asociados a la enfermedad, que en este caso es la tuberculosis, como ya sabíamos, como ya nos había mencionado, el agente infeccioso va a ser Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y se han documentado muchos estudios con respecto a los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Bueno, aquí vamos a tener unos ejemplos acerca de los factores de riesgo, ¿cierto? Empezamos con las infecciones recientes. El simple hecho de estar expuesto al microorganismo va a ser un factor de riesgo para padecer la enfermedad. La otra sería una tuberculosis no tratada, ya sea porque no tuvo buena adherencia al tratamiento o porque no puede acceder a recibir el tratamiento de tuberculosis. Otra sería el hacinamiento. ¿Por qué? Porque no va a haber un buen flujo de aire, entonces el microorganismo se va a quedar atrapado, digamos, y va a haber mucho más contagio. El alcoholismo, ¿por qué? Porque estas personas van a caer en depresión, van a perder la relación con sus familiares, van a pasar pues, en discusiones con sus familiares y amigos, y también descuidan su higiene, su cuidado personal. En los factores asociados vamos a hablar de dos: coinfección, tuberculosis VIH y tuberculosis COVID. Varios estudios han demostrado que en la coinfección pues, de VIH tuberculosis, la carga viral va a acelerar la infección de VIH a SIDA y esto va a conllevar a la muerte. Y también de que pues, el VIH baja los niveles de linfocitos TCD4 que van a ser importantes en la regulación de la respuesta inmune, lo que va a acelerar pues, la presentación de la clínica y la evolución de la tuberculosis, ¿cierto? Siguiendo con la coinfección por COVID-tuberculosis, los estudios, la información con respecto a este tema está muy limitada, pero algunos mencionan que las personas enfermas por ambos microorganismos podrían tener unos peores resultados en
en el tratamiento. Y aún más si se suspende pues el tratamiento que tiene la persona por tuberculosis. Por último vamos a tener a los factores protectores. Aquí vamos a hablar del apoyo familiar, la educación, el nivel de educación y el conocimiento acerca de la enfermedad y la estabilidad socioeconómica que tenga pues la persona. Bueno, esos criterios de asociación planteados por Austin Bradford Hill nos ayudan a determinar si el factor que estamos estudiando se puede considerar como una causa del evento determinado que también estamos estudiando. Entonces, bueno. La plausibilidad consiste en que la relación causal es aceptable según lo que sabemos hasta ahora. Entonces, inicialmente se pensaba que la tuberculosis era hereditaria y existía algo llamado los pánicos vampíricos. Se decía entonces que cuando ocurría un brote de tuberculosis en el pueblo o en la ciudad, era porque el primer miembro de la familia que moría de tuberculosis volvía como un vampiro para infectar al resto de la familia. Se pensó también que esta enfermedad se podía transmitir por el uso de fomites, por ejemplo, el uso compartido de vasos, platos, etc. Sin embargo, ahora mismo se sabe que esta enfermedad infectocontagiosa es únicamente transmitible al inhalar las gotitas de saliva de una persona enferma. Bueno, temporalidad. Por definición, la temporalidad es que el factor precede siempre al evento. Entonces, un ejemplo en tuberculosis es una persona sana expuesta a un individuo enfermo con tuberculosis sin tratamiento durante más de 10 minutos que tosa, estornude, hable o cante a menos de 2 metros de distancia, tiene una altísima probabilidad de infectarse con Mycobacterium tuberculosis. Cuando hablamos de la fuerza de asociación, estamos hablando del impacto que se evidencia en la enfermedad con relación a la asociación. Entonces, en esta tabla que nos muestra o nos habla de individuos expuestos al bacilo de Calmette-Guerin, o más bien a la vacuna de la tuberculosis y su asociación con la tuberculosis, podríamos decir entonces que el riesgo relativo para los expuestos a la vacuna contra la tuberculosis indica que no hubo ninguna diferencia entre expuestos y no expuestos. Esto indica que la vacunación contra tuberculosis infortunadamente no representa un factor protector ni un factor de riesgo para la enfermedad. El odds ratio para la exposición a la vacuna contra tuberculosis indica que por cada persona sana que se expuso a la vacuna había 0.99 enfermos que se expusieron. Por tanto, la exposición está asociada a que haya sanos. El criterio dosis-respuesta de Austin Bradford Hill nos habla de que a mayor exposición, en este caso pues al contagio, más probabilidades hay de presentar el evento. Así que entre más tiempo pasa una persona en la cárcel, más probabilidades tiene de ser infectado por Mycobacterium tuberculosis. Del mismo modo, entre más tiempo esté una persona al aire libre, menos probabilidades tiene de infectarse. Es decir, a menos exposición, menos probabilidad de adquirir tuberculosis. Para la especificidad, en teoría, el efecto solamente puede ser causado por el factor estudiado. Por ende, Mycobacterium tuberculosis no puede causar herpes. Si te infectas con Mycobacterium tuberculosis, adquieres tuberculosis. Y por último, pero no menos importante, la coherencia es un concepto molecular, así que según la información de los estudios puedo decir con mucha certeza que el proceso biológico de la tuberculosis es el siguiente. La bacteria Mycobacterium tuberculosis se transmite de una persona a otra por el aire, así que estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con la enfermedad de tuberculosis tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentren a su alrededor pueden inhalar las bacterias e infectarse